Continuamos con el tema de la semana pasada, al cual le titulamos Buenas intenciones con malos resultados. Buenas intenciones con malos resultados. Muchas veces pensamos que lo que hacemos o porque hacemos algo con buenas intenciones, automáticamente va a haber un buen resultado, automáticamente Dios lo va a aprobar, Dios lo va a bendecir, y no todo lo que hacemos con buenas intenciones es aprobado por Dios. Y lo que hacemos con buenas intenciones pero fuera de la voluntad de Dios, muchas veces generalmente termina produciendo malos resultados en nuestra vida. Y leemos lo que dice el Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús: Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Estamos hablando de la importancia de no solamente caminar en la vida con buenas intenciones, sino caminar sobre todo buscando hacer la voluntad de Dios. Y miramos que en este pasaje del Salmo 127, versículo 1 y 2 nos dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolor, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y decíamos que es importante para que este pasaje se cumpla en nuestras vidas, para que podamos mirar la mano de Dios interviniendo a nuestro favor, multiplicando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para que usted en lo que usted hace humanamente, Dios le dé un empujón y logre mucho más de lo que usted pensaba que podía lograr. Algo así como lo que hacía en la vida de José, que José era bendecido por Dios, y dice la palabra que donde ponía José su mano, aquello florecía y se multiplicaba. Es decir, él hacía lo posible, Dios hacía lo imposible. Él hacía lo que podía, Dios hacía lo que José no podía, pero que solo Dios podía hacer. Y cuando miramos la mano de Dios obrando, edificando la vida de una persona, dice que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. El hombre se cansa, se gasta, se afana queriendo edificar, construir, hacer algo, y hace mucho y logra poco. Trabaja mucho, se cansa mucho y el fruto es muy poco. Cuando es el hombre en su impulso humano, queriendo con buenas intenciones lograr buenos propósitos, buenas metas, pero muchas veces sin la ayuda de Dios, sin el apoyo de Dios. Pero cuando es Dios trabajando en el asunto, no te esfuerzas en vano, no trabajas en vano. Al contrario, tú haces poco y Dios hace mucho. En lo poco le eres fiel y en lo mucho Él te pone, aleluya. Él es el que hace lo mucho y tú eres el que haces lo poco, aleluya. Pero cuando nosotros queremos hacer mucho sin tomar en cuenta a Dios, entonces como que Dios hace lo poco y uno quiere hacerlo mucho. Y repito, uno se esfuerza mucho y avanza poco, trabaja mucho, se fatiga mucho y logra poco. No está el triunfo y la victoria en el esfuerzo humano o en la buena intención, sino en que Dios esté envuelto en el asunto, en que Dios tome control de nuestra vida, de lo que hacemos, para que pueda ser prosperado y florecer aquello que hacemos de una manera más efectiva, más eficaz, para la gloria de Dios. Y por eso dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, de la madrugada hasta la noche muy tarde está el hombre trabajando, esforzado, haciendo muchas cosas, queriendo avanzar, y dice: por más que trata de avanzar, no puede avanzar. Y dice: y que comáis pan de dolores. O sea, que aún así ni siquiera logra comer bien el hombre. Dice: mientras que a su amado dará Dios el sueño. O sea, Dios hará reposar a sus hijos. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, aleluya. Mi vida está en tus manos, tú estás en control, tú te glorificas sobre mi vida, tú haces lo más importante, Señor, tú haces lo más difícil
fácil, yo hago lo más fácil. Tú haces lo imposible, yo hago lo posible. Yo hago lo poco y tú haces lo mucho. Yo te soy fiel en lo poco y tú eres bueno para conmigo, tú me pones en lo mucho. ¿Cuándo es cuando se cumple esa palabra? ¿Cómo es como se cumple esta palabra que estamos leyendo? Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. En vano te esfuerzas por cuidar lo que tratas de cuidar. Si Dios no lo cuida por ti, jamás podrás tú cuidarlo efectivamente a la manera de Dios. El hombre se puede afanar por querer cuidar a sus hijos, pero si Dios no está en el asunto, el hombre, el padre, la madre no tendrán control de sus hijos por más que quieran controlarlos. El esposo, la esposa pueden tratar de cuidar a su compañero, ¿verdad? Voy a cuidar a mi esposo para que no se me vaya a ir por un mal camino. Voy a cuidar a mi esposa para que no vaya a hacer algo indebido. Por más que tú tratas de cuidarlo, de cuidarla, si Dios no lo está cuidando, en vano es tu esfuerzo. Si Dios no cuida al esposo, en vano se sacrifica la mujer. Si Dios no cuida a la esposa, en vano el hombre se afana tratando de cuidarla. Pero si Dios cuida de aquel hombre, estará seguro, porque Dios tiene cuidado de aquello que Él cuida, aleluya. Aquello que Él toma el control y el cuidado, nada lo pierde. Todo lo que Él tiene en sus manos, no pierde nada de ello. Ahora, entonces decíamos, para que Dios tome control realmente y esté al cuidado de nuestra vida, esto tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el uno buscar, no solamente pedirle a Dios, Señor, toma el control de mi vida y de mi familia. Señor, haz lo que te pido, mi Dios, que edifiques mi casa y que cuides a mi familia. La encomiendo en tus manos. Eso lo hacemos muchas veces verbalmente. Le pedimos a Dios que tome el control. Le pedimos a Dios que cuide nuestro hogar, nuestra familia. Pedirle a Dios es bueno, pero muchas veces le podemos pedir con nuestros labios que Él cuide nuestra familia, nuestro hogar, en nuestra vida, pero muchas veces con nuestras acciones podemos estorbarle a Dios. Podemos de alguna manera estar haciendo lo contrario a lo que le estamos pidiendo a Dios. Por ejemplo, cuando un padre, una madre le dice a Dios: Señor, bendice a mis hijos, quiero que sean hijos que te sirvan, que te conozcan, que vengan a tu camino, que te honren. Pero si papá, mamá en un momento de ira comienza a maltratarlos, a maldecirlos, a tratarlos de inútiles, de inservibles, y hablarles de una manera grosera, de una manera destructiva prácticamente, entonces con mis labios le estoy pidiendo a Dios: Señor, bendice a mis hijos, bendice mi hogar, bendice mi familia. Pero si con mis hechos estoy maltratando, maldiciendo y así tratando incorrectamente a mis hijos, entonces lo que estoy haciendo al final, no estoy buscando que Dios realmente tome control de aquel hijo, de aquella hija, sino que yo estoy de alguna manera estorbando a Dios con mis acciones. Yo puedo decirle a Dios: Señor, bendice mi matrimonio, bendice mi esposa. La esposa puede decir: bendice mi esposo, Señor. Pero si nosotros como matrimonio, como cónyuges, como esposos o esposas, no buscamos vivir en la voluntad de Dios, honrando, amando los varones a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, y la mujer no busca respetar y honrar a su esposo, así como la iglesia debe de estar sujeta a Cristo, entonces aunque le pedimos a Dios por un lado que haga aquello, pero terminamos estropeando aquella obra con nuestras acciones. Entonces es importante que mis palabras se alineen con mis acciones. Cuando mis palabras, lo que le pido a Dios, se alinea con mis acciones, la manera como trato, la manera como hablo, la manera como me comporto hacia mi familia, mis seres queridos, la manera como acciono, entonces ahí es donde nos alineamos y nos ponemos en la línea para que Dios bendiga de una manera hermosa y maravillosa nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y que no tengamos ninguna pérdida. De otra manera, las intenciones siempre son buenas, pero la manera como hacemos las cosas puede producir un fruto malo al final de cuentas. Mi intención era
el regañar y decirle y hablarle fuerte a mi esposa o a mi hijo o a quien fuera, para que entienda y para que deje lo malo y para que se aparte de lo malo. Pero repito, cuando lo hago de una manera impropia, contraria a la voluntad de Dios, muchas veces termino produciendo el fruto que no esperaba, y después me pregunto, ¿por qué estoy cosechando un mal fruto si mis intenciones son buenas? Debemos nosotros de entender que para que Dios tome ese control, nosotros necesitamos de alinear, repito, nuestras palabras con nuestras acciones. Con nuestras palabras buscamos pedir a Dios algo bueno, pero que nuestras acciones respalden lo mismo que dicen nuestras palabras, y Dios tomará control de aquello que le estamos pidiendo, y entonces comenzaremos a mirar un fruto maravilloso de parte de nuestro Dios. Vamos a avanzar en nuestro tema y vamos a mirar entonces ahora sí lo que nos dice la Escritura en Isaías capítulo 58. Acá nos quedamos y vamos a continuar versículo 1 en adelante. Vamos a leer este pasaje. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Y llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué maravillosa la promesa del Señor. Amén. Este es un ejemplo de lo que estamos mirando, precisamente de lo que nos dice el Salmo 127. O sea, en otras palabras, estamos mirando en este caso cómo el hombre, cómo en este caso aún el pueblo de Dios, el creyente, muchas veces pensamos de alguna manera buscar a Dios, provocar que Dios bendiga nuestra vida, bendiga nuestro hogar, bendiga nuestra familia, bendiga nuestras finanzas, bendiga lo que tenemos, y queremos que Dios edifique nuestra casa, edifique nuestro hogar, edifique nuestro trabajo, repito, nuestra salud, nuestras finanzas. Y una manera como buscamos hacer eso, este es un ejemplo de Isaías 58 que dice en este pasaje, clama voz en cuello, no te detengas. Dios le está hablando a su pueblo, al profeta Isaías, que le hable a su pueblo. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero el versículo 2 comienza a decir que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces está hablando de un supuesto acercamiento a Dios, una supuesta forma de buscar a Dios.
pero miramos que esta supuesta forma de buscar a Dios que miramos en este pasaje, aunque se están buscando buenas acciones, ya vamos a mirar esas buenas acciones que nos dice enseguida. El versículo 3 dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces está diciendo el pueblo: ayunamos, hicimos algo bueno y tú no respondes, Señor, no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Hay veces que podemos humillar nuestras almas y podemos aparentemente pedirle a Dios humillándonos: Señor, por favor, haz algo grande en mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Mira mi necesidad, mira mi salud, mira esta área, mira esta otra. Humillamos nuestras almas, pero dice: no te diste por entendido. ¿Por qué razón estaba pasando esto con el pueblo? ¿Acaso era malo lo que estaban haciendo? No, lo que hacían era bueno. Pero hay momentos cuando lo bueno no da el resultado que esperamos, aunque aparentemente es algo bueno. Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón no hay el resultado y el fruto? La intención era buena. Estoy ayunando para que Dios responda. Estoy ayunando para que Dios haga algo. ¿Acaso no es bueno el ayuno? Claro que sí. El mismo Señor Jesús lo practicó. Los hombres del ayer lo practicaron. Pero dice: tú no hiciste caso y humillamos nuestro rostro y no te diste por entendido. Pero viene ahora la revelación del Señor, el por qué Dios no hizo caso. Esta oración que hacía el pueblo de Dios en Isaías 58, esta búsqueda en ayuno, esta manera de acercarse a Dios, aparentemente era una manera muy bonita, muy espiritual, pero no estaba produciendo los frutos que esperaban de parte de Dios. No estaba produciendo los resultados que ellos esperaban ver de parte de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué? Y ellos estaban haciendo algo parecido a lo que hizo aquel fariseo cuando entró al templo, diciendo: gracias, Dios mío, porque no soy como los otros hombres, no soy como aquellos adúlteros, no soy como aquellos ladrones, no soy como aquellos borrachos, etcétera, etcétera, sino que yo, al contrario, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno 2 veces por semana, yo hago todo esto. Bueno, el problema era que lo que este fariseo estaba haciendo era algo bueno aparentemente, pero venimos hablando en nuestro tema que todo lo que es producto de la carne, aunque sea algo bueno, termina produciendo mal fruto en su resultado final. O sea, hay dos cosas que influyen y producen fruto en nuestra vida. Una es la carne y otro es el espíritu. Las obras de la carne, el fruto de la carne, es algo que no va a dar un resultado sano en nuestra vida, mas el fruto del espíritu va a dar un maravilloso resultado. Cuando miramos en este caso nosotros el fruto de la carne, decíamos en nuestro tema anterior que cuando el enemigo no te puede manipular o engañar para que hagas cosas malas en la carne, te va a buscar convencer de hacer cosas buenas en la carne. ¿Cuáles son las cosas buenas en la carne? Miramos este tipo de cosas como el ayuno en la carne, la oración en la carne. ¿Cuál es el ayuno en la carne, hermano? El que estaba haciendo este pueblo. ¿Cuál es la oración en la carne? Lo que estaba haciendo este pueblo. Porque dicen: humillamos nuestro rostro y no te diste por entendido. Humillamos nuestras almas delante de ti y no respondiste, no te diste por entendido. ¿Por qué era que el Señor no estaba correspondiendo según ellos esperaban? Porque su ayuno era en la carne, era una obra de la carne, aunque aparentemente una obra buena, pero en la carne su oración era una oración buena en lo que pedían, pero era una oración en la carne. ¿Qué significa hacer una oración en la carne en este caso? Las obras en la carne en este caso, estamos hablando de que son aquello que, repito, si el enemigo no te logró impulsar a hacer algo malo en la carne, te va a impulsar a querer hacer algo bueno en la carne. Pero decíamos que todo lo que es producto de la carne, las malas obras en la carne, en nosotros siempre van a producir
inferioridad. Nos van a hacer sentir menos, nos van a aplastar. Toda obra pecaminosa, mala en la carne, te va a producir inferioridad. Te vas a sentir menos, te vas a sentir mal, te vas a sentir acosado. Pero toda buena obra en la carne, oiga bien, toda buena obra, allí incluye el ayuno, allí incluye la oración, allí incluye el predicar, allí incluye el cantar, allí incluye el servir a Dios. Todo lo que podamos hacer, si lo hacemos en la carne, vamos a correr el riesgo. Toda buena obra en la carne produce un complejo de superioridad. Las malas obras en la carne producen complejo de inferioridad, te hacen sentir que vales menos, que eres menos por lo que has hecho algo malo, te hacen sentir que vales menos. Pero las buenas obras en la carne te hacen sentir que vales más, que eres mejor que los demás, que tú vales más porque tú has hecho más, que tú eres más espiritual porque tú oras más, que tú eres esto, que tú eres lo otro, y te llevan a un complejo de inferioridad. Por eso el fariseo decía: gracias, yo no soy como aquellos, yo no soy como los otros, yo soy mejor que los demás, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago aquí, yo hago allá. Se sentía superior a los demás porque estaba haciendo buenas obras, pero en la carne. Por eso no somos llamados a hacer ni siquiera las buenas obras en nuestra carne. Marta, miramos que Marta llegó a reclamarle al Señor: mira a María, que allí nomás está sentada a tus pies perdiendo el tiempo. ¿Por qué no le dices que venga y me ayude a hacer tanto trabajo que hay que hacer en la casa? Y le dice el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa es importante. María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. Es necesario que lo que hacemos para el Señor lo hagamos con el corazón correcto, lo hagamos por el Espíritu de Dios, lo hagamos guiados por Dios. Porque todo el que no es movido por el Espíritu a hacer una buena obra, sino que es movido por su carne, repito, lo que va a producir aquella buena acción es superioridad, es creerse mejor que los demás, es engreírse, es el sentir que es mejor, que es más espiritual, es mirar hacia abajo a los demás, es señalar y mirar las faltas en los demás y creer que uno es el mejor, cuando en realidad no es de esa manera. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, las buenas obras son buenas, es algo lindo, qué bueno que haga buenas obras. Pero repito, aún las buenas obras, cuando son en la carne, van a producir en ti un resultado negativo. No van a producir satisfacción, gozo, alegría, paz. No van a producir aquello lindo de parte de Dios. Porque cuando es en el Espíritu, lo que tú haces, lo primero que brota, lo primero que pone Dios en tu corazón, es que lo vas a hacer por agradecimiento y por amor al Señor, por tanto que Él te ha dado, por tanto que Él ha hecho por ti, por tan bueno que Él ha sido para contigo. Nunca lo haces por ninguna otra razón. Nunca lo haces para ser visto de los hombres, nunca lo haces para agradar a la gente, nunca lo haces ni siquiera para decir: te voy a dar, Dios, para que me des mucho más y me regreses al 100 por 1. Te voy a dar $1 y quiero 100 para el fin de semana que viene, ¿verdad? Todo eso es hacer las cosas en la carne, con la intención incorrecta, con el propósito incorrecto, y no es lo agradable a Dios. Entonces todo eso nos lleva a terminar cosechando un fruto desagradable. Entonces ya vamos a ir mirando cómo el Espíritu, o cuando el Espíritu guía a una persona, qué es lo primero que permanece. Como miramos aún en nuestro tema anterior de lo que es Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso, como ellos tenían muchas obras, hacían mucho. Tus obras postreras son mayores que las primeras. No soportas a los malos, a los falsos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y hay un montón de cualidades y virtudes que tenés, iglesia. Pero le dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Aleluya. Arrepiéntete, vuélvete a los pies del Señor para que seas bendecido a la manera de Dios. Ahí es cuando la persona es movida por el Espíritu de Dios, cuando permanece Dios en primer lugar en nuestra vida, y todo lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento, por amor y para la gloria y la honra del nombre del Señor. Todo lo que hacemos tenemos que
que saber por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. No solamente es hacer lo bueno, sino saber por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Porque si yo no sé por qué lo hago y para quién lo hago, fácilmente me puedo desviar y terminar haciendo algo bueno y frustrado, porque en vez de cosechar un fruto y una respuesta agradable de Dios, termino cosechando algo contrario. Veamos el ejemplo avanzando en nuestro tema, tomando Isaías 58 como base. Dice el versículo 2 una vez más: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, dice Dios, están haciendo cosas buenas, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Eso es algo bueno. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Todo esto parece ser algo muy bueno y muy correcto. Pero dice el versículo 3: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hicimos algo bueno y no estamos mirando la respuesta. Hicimos algo bueno y el fruto que estamos cosechando parece ser malo. No encontramos la paz, el gozo, la alegría, la bendición que queremos encontrar. Aunque hemos ayunado, aunque hemos humillado nuestras almas, pero tú parece que no oyes y que no te das por entendido. Y viene la respuesta de Dios enseguida. Y Dios dice: ¿quieren saber cuál es el problema? ¿Quieren saber cuál es el fruto? ¿Cuál es la raíz que promueve lo que están haciendo? Están haciendo buenas obras, están haciendo cosas buenas aparentemente, pero quiero que vean, quiero que entiendan qué es lo que está produciendo esas buenas obras. Si la raíz es la carne o la raíz es el espíritu, ¿qué es lo que está haciendo que broten esas obras? Parecen buenas, son buenas en apariencia, pero ¿qué es lo que de raíz está promoviendo esas aparentes buenas obras? Y dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Hay gente que ayuna para que Dios haga lo que ellos quieren que haga y no para ellos hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Hay gran diferencia. Hay un montón de gente entre el pueblo de Dios que ayuna para poder mover a Dios, convencer a Dios, forzar a Dios, comprometer a Dios a hacer lo que yo quiero que hagas, Dios. Lo que yo quiero que hagas en mi vida, lo que yo creo que debes de hacer. Voy a ayunar y voy a ayunar y voy a ayunar para que Dios haga lo que le estoy pidiendo. Y el ayuno nunca debe de ser de esa manera. El ayuno no es para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. El ayuno debe de ser para yo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hay gran diferencia de ayunar para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, a diferencia de ayunar para yo hacer lo que Dios quiere que yo haga. El ayuno debe de revelar la voluntad perfecta de Dios en mi vida y debe de enseñarme el camino correcto, la dirección correcta para yo hacer la voluntad de Dios y no querer que Dios haga mi voluntad. Pero mucha gente vive equivocada, con una idea distorsionada aún de lo que son las buenas cosas de Dios. Y pensamos, repito, voy a ayunar y voy a ayunar, como si entre más ayuno comprometo a Dios a que tenga que hacer lo que yo quiero que Él haga. Y te puedes ayunar hasta morirte de hambre y no vas a convencer a Dios de que haga lo que tú quieres que Él haga si eso no está en la voluntad de Dios. No vas a convencerlo, porque Dios nunca se va a mover a tu voluntad. Dios nunca te va a seguir a ti. Dios te invita a que tú lo sigas a Él, a que tú te alinees con la voluntad de Él, y entonces verás su gloria, entonces verás sus maravillas, entonces verás su respuesta, entonces verás su respaldo. No es de la otra manera. Pero toda persona que ayuna queriendo que Dios haga lo que Él quiere que haga, que Dios haga mi voluntad, es una persona que está haciendo una buena obra en la carne. Una buena obra que es el ayuno, pero en la carne, porque no está siendo guiado por Dios.
Está siendo guiado por su carne, y la carne piensa solo en yo y yo, en mi conveniencia, en lo que a mí me agrada, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Yo no pienso, mi carne no piensa, mi carne no quiere saber nada de lo que Dios quiere, de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios dice, de lo que Dios manda. A mi carne no le importa lo que Dios manda. Mi carne quiere su propia voluntad. Quiere el yo, lo mío, lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo pido, lo que yo necesito. Y eso es lo que la carne siempre se inclina, a buscar lo propio. El Espíritu de Dios, cuando nos guía el Espíritu de Dios no nos guía a hacer lo que uno quiere. El Espíritu de Dios te dice: ¿sabes qué? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Haz tesoros en los cielos y tendrás tesoros allá arriba, donde el ladrón no puede robar, donde el orín no destruye, donde la polilla no corrompe. Eso es lo que el Espíritu nos guía, lo que en veces no nos gusta en la carne. La Biblia dice que cuando Jesús comenzaba su ministerio, después de ser bautizado, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué bonita forma de recibirlo, ¿verdad? Llevarlo a un desierto y a ser tentado por el diablo para final de cuentas. Y alguien dirá, ¿fue el diablo quien lo llevó? No fue el diablo, fue el Espíritu quien lo llevó. En veces pensamos que el Espíritu de Dios solo nos lleva a experiencias bonitas y a cosas así deleitosas y todo color de rosa. Y mientras todo sea maravilloso en mi vida, el Espíritu de Dios está en mi vida y gloria a Dios. Pero cuando las cosas comienzan a presentarse en la vida de uno como un reto, entonces pensamos como que no es Dios, no es el Espíritu de Dios. Pero aún el Espíritu de Dios no solamente, repito, nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, que sí nos lleva en ese sentido en nuestra alma a sentirnos confortados, a sentirnos con paz, a sentirnos con fortaleza y con alegría. En nuestra alma sí, pero en lo humano, en el terreno natural, en ocasiones es todo lo contrario. Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, su alma estaba en pastos verdes, con la palabra, con la bendición de Dios. Estaba muriendo a la carne, estaba negándose a sí mismo, estaba haciendo morir la carne, por así decirlo, negándose a sí mismo, dejando a su carne sin comer, sin alimento, dejándola limitada. Y eso a la carne no le gusta. La carne se retuerce como un gusano en las brasas cuando no le das lo que quiere. Solamente no le des de comer a sus horas y ya está retorciéndose y quejándose y se pone de un humor medio terrible, ¿verdad? Entonces cuando simplemente porque no has comido a la hora que deberías, ya está de mal humor, ya está ahí hablando de una manera, con un tono y de una manera, ¿verdad? Que dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? No, pues no ha comido, ya le está reclamando la carne. Ya nomás le da de comer y ya se tranquiliza y se queda ya tranquilito ahí, muy a gusto, porque es lo que la carne hace. Ahora imagínense si con un ratito de no darle de comer está ahí retorciéndose ahora 40 días, 40 noches. Verá cómo se sentiría la carne del Señor. Entonces era negarse, era menguar en la carne para crecer en el Espíritu. Era no darle lugar a la carne para que el Espíritu gobernara, reinara, tomara control, para que el Espíritu guiara, decidiera, obrara, trabajara. Ese era el propósito del Señor al ser llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado, primero para ayunar y después para ser tentado por el diablo en aquel desierto. Entonces ahí miramos lo que él pasó. Entonces el Espíritu no solo te lleva a lugares hermosos, sino también te lleva a lugares donde tu carne sufre, donde tu carne se tiene que negar, donde a tu carne no le gusta, donde te tienes que morder la lengua y quedarte callado y aguantarte, donde tienes que sufrir el agravio, donde Dios te dice, no quiero que te pongas al tú por tú, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal, y serás mi hijo, serás mi hija, y te bendeciré y te engrandeceré y te exaltaré, porque este es mi plan y mi voluntad para tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si miramos lo que nos dice cuando la palabra dice en el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño
inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces el versículo 3 nos decía: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Alguien dirá: pues yo no tengo trabajador. Pero oprimes a tus hijos, oprimes a tu esposo, oprimes a tu esposa, oprimes a medio mundo que te rodea. O sea, en veces nos portamos groseramente, nos portamos indiferentemente, lastimamos, herimos a las personas que nos rodean, comenzando con la familia, comenzando con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Y de qué me sirve ayunar y darme la vuelta y maltratar y ofender a mi esposa? ¿Verdad? Entonces no es tal el ayuno que Dios busca o de lo que Dios se agrada, sino que Dios quiere que realmente entendamos la esencia, que Dios quiere que ayunemos para que rindamos el control de nuestra vida, para que rindamos las riendas de nuestra voluntad a su presencia, y para que de esta manera Dios sea quien edifique, quien guarde, quien controle nuestra vida, quien nos ayude a controlar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestras actitudes. Que Dios sea quien nos ayude a controlar todo aquello. Ese es el propósito de ayunar. No voy a ayunar simplemente, ¿verdad?, para poder decir: Señor, ayuné y tú no haces caso. Señor, humillé mi alma delante de ti y tú ni siquiera respondes, Señor. No, es que Dios dice: hijo, si vas a ayunar es porque me vas a rendir el control. Ayunar es negarte a ti mismo. Ayunar es hacer que mengues en tu carne y dejar que Dios tome el control de tu vida, que Dios elija, que Dios decida tu camino, tu destino, que Dios dirija tu voluntad para que Él te conduzca en la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. Y ahí mirarás la gloria de Dios, donde Dios trabajará por ti, donde Dios cuidará lo tuyo, donde Dios edificará lo que tú no puedes edificar, donde Dios construirá más allá de lo que tú puedes hacer con tus propias manos, con tu propia fuerza, con tu propia capacidad, con tus propios recursos. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Amén. Entonces versículo 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Qué terrible. O sea, lo que Dios está diciendo, repito, es de qué sirve o de qué no sirve. Por un lado, el ayunar, si se supone que el ayuno debe de ser un rendimiento de nuestra vida, de nuestra carne delante de Dios, permitiendo y pidiendo a Dios que tome el control y que controle nuestra vida, y que no seamos nosotros en control, sino Dios en control de nuestra vida. Entonces, ¿de qué me sirve el ayunar en ese sentido si me voy a dar la vuelta y voy a comenzar a maltratar a medio mundo en mi camino? Voy a comenzar, dice, para herir con el puño inicuamente. Dice: para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No es ese el deseo de Dios. Cuando uno hace eso, es señal y es muestra que uno, aún aquel ayuno que hizo, lo hizo en su carne, lo hizo buscando su propio bien, pensando en su propio bien, y pensando como que simplemente Dios va a hacer, como dijéramos, como un mago, tronar los dedos y cambiar las cosas de una manera milagrosa. Y generalmente Dios puede hacer eso, pero generalmente no lo hace. Generalmente la manera como Dios obra es primeramente tomando control de nuestra vida, y a través de nuestra vida, que nuestra vida comienza a rendirse delante de Dios, y comienza ahora Dios a tomar control de ella, y a hablar a través de nosotros, y a obrar a través de nosotros, y a amar a través de nosotros, y a bendecir a través de nosotros, y a hacer aquello lindo que Él quiere hacer a través de nosotros. Ahí es cuando las vidas comienzan a construirse. Ahí es cuando las relaciones comienzan a cambiar y a mejorar. Ahí es cuando las oraciones
oraciones comienzan a tener respuesta maravillosa, porque uno entiende que Dios quiere comenzar con uno, usándolo como un instrumento en las manos de Dios para hacer cosas grandes y hermosas que solo Dios puede hacer, pero las va a hacer a través de la vida de uno, a través de la vida de uno. Entonces, no quiere Dios simplemente una buena obra pero con malos resultados. O sea, una buena obra voy a ayunar, una buena obra voy a orar, pero me levanto de orar, me levanto de ayunar y comienzo a maltratar, y comienzo a criticar, y comienzo a maldecir, y comienzo a ofender, y comienzo a dañar, comenzando con las personas más cercanas a mi vida, porque son las personas que primero pagan los platos rotos, como se dice. Nuestros seres queridos son los primeros con los que nos desquitamos y nos desahogamos, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos, los padres, con quien esté más cerca de uno. Y Dios quiere cambiar todo eso. Versículo 5 dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? En otras palabras, físicamente puedo estar haciendo todo lo correcto. Físicamente estoy haciendo lo que delante de cualquier persona es lo correcto y lo agradable. Está hablando de que el hombre dice: aflija su alma. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Dice: ¿llamaréis esto ayuno? Así se ayunaba en el tiempo antiguo, lo físico, mostrar esa humillación en lo físico. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, que desatéis las ligaduras de impiedad? ¿Cuáles son las ligaduras de impiedad? Que sueltes el rencor, que sueltes el odio, que sueltes el resentimiento, que sueltes el coraje, que sueltes la amargura, que perdones, que ames, que bendigas a quien te ha hecho bien y también a quien te ha hecho mal. Que soltemos las ligaduras de impiedad, que no sigamos con ese mismo desarrollo. Estoy orando, estoy ayunando, pero no perdono, pero no puedo ver a tal persona, pero sigo con rencores y resentimientos en mi corazón y no quiero soltar eso. No puedo soltar eso. Entonces dice Dios: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? No es esto, dice Dios, lo que verdaderamente yo he pedido, yo busco, sino que no es que el ayuno sea malo. El ayuno es bueno, pero estoy haciéndolo en la carne. Y el fruto, el reflejo, la manera como se evidencia que está en la carne es que no suelta lo malo, solo quiere la bendición de Dios. ¿Por qué ayunas, hermano? Porque quiero que Dios me bendiga. ¿Por qué ayunas, hermano? Porque quiero que Dios haga lo que yo quiero. ¿Por qué ayunas, hermano? Porque quiero que Dios responda a mis peticiones. ¿Por qué ayunas, hermano? Porque quiero que Dios haga mi voluntad y no yo la de Él. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tal ayuno no es lo que Dios escoge, y tal ayuno es el ayuno en la carne que no agrada a Dios y que no produce al final un fruto correcto, un fruto agradable. Dice el versículo 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, esto es lo primero que Dios quiere. Esto es lo primero que le agrada a Dios, y es a donde nos guía el Espíritu de Dios. Siempre que el Espíritu de Dios comienza a tomar control de nuestra vida, nos enseña a soltar toda ligadura de impiedad, toda obra, toda acción, todo el carácter, las acciones, las actitudes, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra forma de maltratar, de ofender. Cortar con todo eso, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, aquellos que de alguna manera está sobre de ellos, dañándolos, lastimándolos, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Eso es lo que honra al Señor, lo que agrada al Señor, lo que glorifica al Señor. Eso es lo que es permitir que Dios edifique tu casa, tu vida, que Dios cuide tu casa, tu vida, que Dios construya por ti, que no sea tu propio esfuerzo, que no sea tu propia voluntad, que no sea tu propia buena intención, que sea Dios trabajando por ti, en ti y a través de ti. Eso es lo que Dios anhela hacer. Entonces aquí miramos precisamente ese desarrollo de lo que puede ser buenas obras, buenas intenciones, buenos deseos, pero con mal fruto, porque es producto de nuestra carne. Y repito, el producto de nuestra carne termina llevándonos, cuando son buenas obras, termina llevándonos a creernos superior a los demás, a señalar a los demás, a mirar las faltas y los errores en los demás y no en uno mismo. Y todo eso comienza a ser una evidencia de que estamos queriendo hacer buenas cosas, pero en la carne renegamos, nos quejamos, nos cansamos, porque como Marta, porque yo hago muchas cosas y fulano no hace y sutano no hace, y en vez de decir qué privilegio y qué bendición, que Dios a mí me da mayor bendición que a los demás, no, nos quejamos. Cuando lo haces de corazón para el Señor, cuando lo haces por amor, cuando lo haces bajo la guianza del Espíritu, todo lo que haces para Dios será un privilegio de corazón, el hacer para la gloria y la honra de nuestro Dios, porque lo haces para Él. Y todo lo que se hace para Dios de corazón es un privilegio, es un privilegio. Amén, mis hermanos. Vayamos a la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Veamos qué dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí nos dice claramente el apóstol Pablo en el versículo 5 de este capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, las cosas que son de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando hablamos de las cosas de la carne, repito, hablamos de cosas malas según la carne y cosas buenas según la carne, porque en veces solo nos quedamos con la idea de que las cosas según la carne son las cosas malas, o sea, hablando de el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, todas esas cosas son las obras malas según la carne. Pero como hemos estado mirando,
También hay obras que parecen buenas, pero que si son según la carne, van a producir un fruto malo. Este pasaje nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La carne, repito, siempre piensa en su propio beneficio. Si hace cosas malas, piensa en obtener satisfacciones, placeres carnales, deleites carnales, venganza carnal y diferente tipo de satisfacción en su carne. Pero aquel que hace cosas buenas según la carne, busca de alguna manera también su propia satisfacción, como el que ayuna y decíamos, quiere a través del ayuno que Dios haga lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él le pide y no lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces siempre las obras de la carne nos llevan a alimentar nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, a pensar en uno mismo y no en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Entonces los que son de la carne piensan en las obras de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y luego agrega, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es importante. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces los designios de la carne siempre piensan en sí mismos, siempre buscan vanagloria, siempre buscan superioridad, creerse mejor, sentirse mejor, pensar que son mejor que los demás, aún a través de hacer cosas buenas. Buscan aplacar su conciencia de las cosas malas haciendo cosas buenas, como mucha gente del mundo que dice, pues yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a ayudar al necesitado, para compensar con buenas obras las malas obras que he hecho. Estoy consciente que he hecho muchas malas cosas, pero voy a compensar y para nivelar la balanza voy a hacer algunas cosas buenas. Así que voy a ayudar al prójimo, voy a ayudar a los niños pobres, voy a ayudar a esta organización aquí y allá, y todo eso es bueno, pero lo están haciendo por las razones equivocadas, pensando que van a compensar de esa manera por sus malas obras con algunas buenas obras. Y las buenas obras que tú hagas nunca las debes hacer para compensar por tus malas obras. Te estás engañando a ti mismo. Nunca debes de pensar, como he hecho estas 20 malas cosas, pues voy a proponerme hacer unas 20 buenas cosas para que la balanza esté pareja y pues para poder estar bien delante de Dios. Sí, Señor, hice una mala cosa, pero también hice una buena cosa. Sí, volví a hacer otra mala cosa acá, pero ahora voy a hacer otra buena cosa, Señor. Padre, te fallé acá, pero ahora voy a ayunar para compensar por lo malo que hice. Entonces estamos pensando que por las malas obras que hago voy a compensar con buenas obras, y de esta manera la balanza va a quedar pareja, y estoy tratando de alcanzar una justicia por mis propias obras, presentándome de esta manera justo, sintiéndome bien delante de Dios de esta forma. Y tus buenas obras nunca las puedes presentar, nunca las debes de presentar de esa manera, porque si las presentas de esa manera, aunque sean buenas obras, son buenas obras impulsadas por tu carne y no por tu espíritu. Las buenas obras impulsadas por tu espíritu siempre van a ser obras que nunca las harás para compensar por algo malo, que nunca las harás para decir, de esta manera Dios me va a amar, de esta manera me estoy ganando el favor de Dios, me estoy ganando la bendición de Dios. No, todo lo que hago para Dios lo hago por agradecimiento, por lo mucho que Él ya hizo por mí. Es la única razón por la que hago lo que hago, lo bueno que hago. Tiene que ser por gratitud a lo mucho que Dios me ha dado, por todo lo que Dios ha hecho por mí. No, ni siquiera puede ser a ver si le voy pagando a Dios poco a poco. Señor, voy a hacer esta buena obra, ya es un abono a la deuda que tengo contigo, Señor.
Estoy endeudado contigo, pero ahí voy a ir abonando hasta que te pague la deuda. No insultemos a Dios de esa manera. Eso es un insulto, porque por más que tú hagas noche y día, nunca podrás pagar la deuda. Son migajas, son miserias, son centavos que queremos tirar a los pies de Cristo para pagar nuestra deuda, cuando nuestra deuda no se puede pagar ni con todo el oro que hay en el mundo entero. No se puede pagar. Solo Cristo la pagó gratuitamente, dando su vida, su sangre, se sacrificó por nosotros, y es la manera como Él pagó el precio por nosotros. Entonces ahora todo lo que yo hago es simplemente un gesto de gratitud delante de Dios. Es una manera de decirle: Señor, gracias, gracias. Si hago esto poquito, gracias, Señor, por lo mucho que has hecho por mí. Lo hago en gratitud. Si hago esto otro, si hago aquello otro, si oro, si ayuno, si sirvo, si trabajo, si hago algo para Dios, pequeño o grande, todo, la única razón por la que la hago es un gesto de gratitud. Gracias, Dios, porque no tengo con qué pagarte y no estoy tratando de pagarte. Solo quiero mostrarte de una manera sencilla, con lo poquito que puedo, Señor, mi agradecimiento, mi amor para ti, por lo mucho que has hecho por mí, Señor. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Este pasaje nos sigue hablando y nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pregunta Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que puede tener buenas obras una persona así. En el mundo mucha gente tiene buenas obras, hace cosas buenas. Pero dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que no son suficientes las buenas obras, porque podemos hacer buenas obras por las razones incorrectas, con las intenciones incorrectas, con el propósito incorrecto, y aquellas obras son como trapos sucios de inmundicia delante de Dios. De nada nos sirven. Pero cuando hacemos lo que hacemos de la manera correcta, por poco que sea, por sencillo que sea, ahí es donde se cumple la palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Yo me glorificaré aun cuando haces lo poco, pero hazlo de la manera correcta. Hónrame verdaderamente a través de lo que haces. Hónrame y hazlo de la manera correcta, y yo bendeciré tu vida de una manera hermosa y maravillosa. Dios, en lo que nos mueve a hacer por el Espíritu, decíamos, ordena nuestras prioridades. Y le decía: es mejor hacer 5 cosas importantes que 100 cosas insignificantes. No es solamente ocuparnos haciendo 1000 cosas, es hacer lo más importante delante de Dios. No podemos querer hacer y pensar que haciendo muchas cosas es lo mejor y lo más agradable a Dios. No, no es hacer primero muchas cosas, es hacer primero lo más importante delante de Dios. Y lo más importante comienza con amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y lo segundo es semejante a eso: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso residen las primeras 2 cosas más importantes que podemos hacer. De eso depende toda la ley y los profetas. De ahí podemos hablar: amar a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, honrarlos, respetarlos. Las cosas que son importantes en la vida. Es mejor hacer 5 cosas importantes que 100 insignificantes. Entonces no pensemos que por mucho que hagamos, eso significa que estamos agradando mucho a Dios porque estoy haciendo mucho. Si estás haciendo mucho pero es insignificante, poco importante, y estás descuidando lo más importante, como la iglesia de Éfeso, hacían muchas cosas, pero habían dejado lo más importante, su primer amor. Estaban desviándose de la voluntad de Dios, porque hacían mucho insignificante y dejaban lo más importante, el primer amor. Eso es lo que no debemos de dejar. Es mejor hacer 5 cosas con excelencia que 100 con mediocridad.
No es solamente hacer muchas cosas, pero al ahí se va superficialmente, mediocremente. Dios, lo poco que nos manda hacer, nos manda hacerlo con excelencia. Si vas a hacer algo para Dios, mejora 5 cosas, pero con excelencia. Que digas, hice 100 cosas para Dios, pero al ahí se van. Ay, superficialmente, mediocremente. No hagamos 100 cosas para Dios mediocremente. Hermano, es que mira, yo hice muchas cosas. Hermano, mejor no haga muchas cosas, mejor haga pocas cosas, pero que esas pocas cosas sean con excelencia para la gloria y la honra del Señor. Él merece lo mejor. Él merece lo mejor. Cuando Dios nos mueve por su Espíritu a hacer algo, siempre que somos guiados por el Espíritu de Dios, nos guiará a hacer las cosas que hacemos de estas 2 maneras. Nos guiará a hacer las cosas, primero las más importantes, después las insignificantes. Segundo, Dios nos guiará a hacer lo que hacemos con excelencia, aunque sea poco, antes que lo mucho con mediocridad. Entonces repito, si hacemos muchas cosas, pero las terminamos haciendo con mediocridad, estamos fallando del blanco, del propósito de la voluntad de Dios. Estamos no haciendo las cosas a la manera de Dios. La manera de Dios, siempre que el Espíritu de Dios te guía, te guiará a hacer lo más importante primero. Y si alcanzas a hacer lo insignificante, gloria a Dios. Y si no lo alcanzas a hacer, ni modo, pero hiciste lo más importante. Y segundo, lo que hiciste, aunque fuera poco, lo hiciste con excelencia y no con mediocridad. Esa es señal y evidencia de que es el Espíritu de Dios guiándote, moviéndote a hacer lo poco o lo mucho que puedes y que logras hacer para la gloria de su nombre. Hazlo siempre de esta manera y serás bendecido por Dios. Aquí nos detenemos y vamos a hablar con el Señor.